día de hoy. Hoy nos corresponde hablar de la conquista de la colonia. Entonces empezamos con nuestra actividad. Eh, Hay aquí distintas cosas y tenemos que empezar a hablar, por ejemplo, desde las rutas de las especies. Eh, Hay ingredientes secretos que hacen el pepián o el mole que el plátano sea sabroso, porque no podemos negar con nuestras costumbres y tradiciones, hay algo, hay un saborcito que nosotros le damos que pues decimos qué delicioso sabe, ¿verdad? O cómo hacemos eso, pero al final ese sabor especial, lo que dan las especies, el clavo, la canela o el toque del chile guaque como tal, son las especies y son ingredientes valorados en cualquier cocina en la Europa. Desde el siglo XV eran considerados como unos auténticos tesoros. Europa importaba desde las Indias Orientales, es decir, China, India y Japón, seda, piedras preciosas, perfume y especies, que son la canela, pimienta y clavo, entre otros, ¿verdad? El comercio como tal era muy valioso y los productos de Oriente llegaban desde el Mediterráneo a través de la Constantinopla, ahí estamos, cuando los turcos conquistaron esta ciudad en el año de 1453, cerraron la ruta comercial. Es decir, entre los dos continentes habían muchas mercancías y escasearon principalmente las especies. A finales del siglo XV, los reyes católicos, en su empeño por encontrar urgentemente una nueva ruta hacia las Indias, financiaron un proyecto. Aquí era donde iba Cristóbal Colón. Él era el navegante italiano convencido de que si navegaba desde España hacia el occidente, podía llegar a Oriente. Colón hizo 4 viajes. En el primero de 1492 llegó a las islas de Guanaí, que es Cuba y Haití, y pensó que había llegado a las Indias. Por eso llamó indios a toda la población que encontró. A Centroamérica llegó hasta el año de 1502, que ese fue su último viaje. Murió en el año de 1506 en España sin saber que en realidad había llegado al continente de América. Es decir, Cristóbal Colón no descubrió América como tal. Eh, Esto se supo hasta después al comprobar que la nueva tierra no podía ser Asia porque estaba bañada por 2 océanos. Actualmente vemos que la ocupación de territorios se llama colonización, pero la palabra no viene del apellido de Colón, sino del latín colonus, que significa labrador. En el mundo de las ciencias sociales podemos encontrar que América y el mundo dentro del área occidental y todos los viajes de Cristóbal Colón como tal entre el año de 1499 a 1519 hubo otras campañas de descubrimiento. Américo Vespucio, que fue quien tomó el nombre del nuevo continente, o sea, América se llama así por Américo Vespucio, y la de Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano, que fueron los primeros en darle la vuelta al mundo. A partir del año de 1519 comenzó un proceso de conquista grande. Entonces aquí nace España, que se le llamó como Nuevo Mundo, y los conquistadores que tenían el mandato de la corona, era decir, someter a los territorios convirtiéndolos para el español y a la iglesia católica como tal, también respaldaba la conquista con el afán de extender el cristianismo. Esa fue una grave falta de la iglesia como tal, porque conocemos todo lo que trajo esto como acontecimiento para América como tal, sobre todo por la diversidad que ellos tenían, los originarios de América, las personas que habitaban acá con sus distintas culturas, tenían fuertes creencias en distintas cosas y esto fue retirado de ellos a la fuerza, con tal de que creyeran y comprendieran y amaran a un Dios sobre todo, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que la región centroamericana fue conquistada desde 2 puntos principales. En México, con el envío de Hernán Cortés desde distintas expediciones conquistadoras en el año de 1523 y desde Panamá. Esto empieza por iniciativa del gobernador de Pedrayas, que fue el primero en enviar varias expediciones.
Exploraron desde 1516, aunque las expediciones de conquista no llegaron hasta el año de 1524. Algunos procesos de conquistas en Centroamérica que podemos mencionar que son importantes es en 1510, que fue Vasco Núñez de Balboa, que fundó Panamá, la primera colonia productiva de América. Se le llamaba Darién antes. En 1519, Pedro Arias Dávila fundó la ciudad de Panamá desde el que emprendió la conquista de Nicaragua y Honduras. Y en 1519 Hernán Cortés llega a México. 2 años después conquistó el territorio de los aztecas sometiendo al emperador Montezuma. Hernán Cortés se encomendó a la conquista de Guatemala y encontró al capitán Pedro de Alvarado, quien realizó entre el año de 1524 y 1530 y luchó contra los señoríos mayas quiché, los cachiqueles, los tuxugiles, los may y otros. También luchó contra los xincas y hay una destacada batalla aquí con un gobernante quiché, ¿verdad? En el último, el territorio maya conquistado fue Itzá, que es como lo conocemos ahora, Petén, desde el año de 1697. En el año de 1524, Pedro de Alvarado se dirigió a conquistar El Salvador, luchando el señorío, Cuscatlán y otros territorios de luchas que duraron hasta el año 1522. Les voy a presentar una pequeña línea del tiempo para que ustedes puedan observar cómo sucedió esto en su totalidad. Denme un momento, solo se me movió. Ay, Dios. Acá podemos observar entonces cómo los años y la importancia, ¿verdad? De todo esto. En el año de 1510, tenemos aquí a Vasco Núñez, también Hernán Cortés, la fecha que llegó, y Pedro de Alvarado, cómo llegó y cómo se dirigió al Salvador. Entonces, vamos a continuar con nuestra explicación de esto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, continuando con esto, tenemos que la conquista en las voces de sus protagonistas. Tanto los conquistadores como los españoles y los indígenas tienen un relato en cuanto a ellos. Hubo un encuentro dentro del otro, textos prehispánicos, crónicas indias que podrán relatar todo lo sucedido, sobre todo en esto, y cómo de distintas maneras esto llevó a algo más grande, ¿verdad? Si nosotros nos damos cuenta, en la página 123 vamos a encontrar un poco de esto. Les voy a compartir mi pantalla para que ustedes la puedan ver y empecemos con esto y hagamos lectura de estos textos. En el texto prehispánico nos relata: nos espantamos mucho de los truenos que quiebran las orejas y de los caballos, de la grandeza de ellos y cómo subían en ellos los españoles armados. Tenían las caras blancas y ojos claros. Esto lo dicen los mensajeros aztecas en el Códice de Florentino. Entre las crónicas indias encontramos: los indígenas son muy hermosos cuerpos y muy buenas caras, y del color de los canarios, ni negros ni blancos. Ellos no traen armas ni las conocen, porque les mostré espadas y las tomaban por el filo. Esto lo escribió Cristóbal Colón dentro de su diario de viajes. Sobre la evangelización que encontramos aquí en los textos prehispánicos, decía: fue que entró a nosotros la tristeza, que entró a nosotros el cristianismo, porque los muy cristianos llegaron aquí con el verdadero Dios, pero ese fue el principio de la miseria nuestra. Eso dicen los antiguos mayas en los libros del Chilam Balam. Y ustedes, si siguen leyendo el Chilam Balam, van a encontrar mucho contexto de esto y sobre todo lo que yo les decía.
Vinieron con la finalidad de imponer una religión. Yo no digo que esté mal, pero el hecho de cómo le hicieron obligar a estas personas, arrancarlas de su cultura, eso es muy fuerte para eso. Entonces, lo podemos ver acá, cómo sucedió esto, cómo de distintas maneras la iglesia tuvo un factor fundamental y fue cómplice de muchas cosas durante el tiempo de la conquista, porque al final no fue una conquista, fue una invasión. Lo que sucedió en ese entonces fue robo, lo que se hicieron a distintas tierras indígenas, porque robaron muchos recursos de los cuales tenía como tal Centroamérica, América en general. Si no, ustedes pregúntense por qué los relatos vemos que los mayas construían grandes cosas, que la arquitectura acá sí era perfecta, con grandes obras como Tikal, como el Gran Jaguar, que encontramos y son enormes y eran de muy buen material. Es decir, los mayas tenían conocimientos en cuanto a construcción, en cuanto a numerología, a distintas cosas, tenían muchos conocimientos, y como de un rato a otro esto cambió. Es por lo mismo, aquí podemos ver cómo despojaron a las personas no solamente de sus creencias, sino de sus conocimientos, y se encargaron de adoctrinarlas para que creyeran en una sola cosa. Entonces aquí es donde podemos ver que está lo grave, porque está bien que quieran que crean en la deidad que ellos traían, pero fue el quitarle la identidad a una persona. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que Alicia va a una iglesia y es muy devota a su iglesia, pero viene alguien de otro país o de algún otro lugar de su comunidad y le dice, eso está mal, no, no es así, ¿por qué? ¿Y por qué? Porque yo lo digo, porque en mi iglesia me han enseñado esto, esto y esto. Al final es un acto violento el cual podemos ver ahí, que podemos presenciar. ¿Por qué? Porque está despojando a alguien no solamente de su identidad, sino de todo lo que ha pasado, de su historia, de su vida, de los hechos que esta persona ha comprendido como suyos, de su realidad absoluta, porque esa es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Cada persona vive con una realidad destinada y comprendida por todo lo que nosotros hemos pasado durante nuestra vida. Yo, por ejemplo, soy católica, creo en esto, esto y esto, y lo creo de tal manera. Pero bueno, yo no creo en eso. Otra persona podrá decir, pero no por eso voy a imponer una religión hacia otra persona. Al final, lo que busca el Estado como tal es ser laico, ¿verdad? Pero aquí es donde regresamos a esto. Lo grave que fue esto, la miseria, como ellos lo dicen, como el despojo de su tierra, de sus costumbres, al final fue decayendo dentro de cada uno. Si ahora miramos en las crónicas indias, está aquí, sus casas de ídolas llenas de demonios, diabólicas y figuras. Tenían cada indio e india 2 altares. El uno en él, uno junto donde se dormía y el otro en la puerta de su casa. Eso lo escribió Bernal Díaz Castillo en la historia verdadera de la conquista de Nueva España. Tenemos dos relatos completamente diferentes. Si nosotros nos damos cuenta acá, los españoles dicen que tenían demonios, que tenían figuras diabólicas, pero acá podemos ver en los textos, en los prehispánicos, cómo ellos sentían que les quitaba su identidad. A pesar de que fuera para los españoles algo que fuera diabólico de dicha manera, eran las costumbres y tradiciones de un pueblo que los había construido y que no llevaba poco tiempo, llevaba miles de años, incluso está constituido antes de Cristo. Y aquí es en donde vemos algo fuerte. Ahora veamos un poco acerca de los textos en cuanto a las peleas y las luchas. ¿Qué nos dice esto? Y luego vino el gran capitán, Tecum, nieto de Kikaka, y traía la bandera,
con mucho oro en la punta, muchas esmeraldas, y traía por todos 10,000 indios, todos con sus arcos y flechas, hondas y lanzas y otras armas. Y el capitán Tecún, antes de salir de su pueblo y delante de los caciques, mostró su valor y su ánimo. Esto lo dicen los antiguos mayas en el título de la casa, Ixquín Nihaik, que es señora del territorio de Oxoya. En cambio, en las crónicas indias dice, mi intento fue escribir nuestros heroicos hechos y hazañas de lo que pasamos con Cortés para que ahora se vean y se descubran claramente quiénes fueron los valerosos capitanes y fuertes soldados que ganamos esta parte del nuevo mundo, porque no hay memoria de ninguno de nosotros en los libros de memorias que están escritos. Si ustedes se dan cuenta, es una historia completamente distinta. Y tenemos dos realidades distintas dentro de esto. ¿Por qué? Porque al final los españoles no van a decir que vinieron a hacer una matanza aquí, ¿verdad? O no van a decir que despojaron de sus tierras y que le robaron a las personas indígenas todo, ¿verdad? Entonces, esas son de las cosas que podemos ver y que podemos analizar dentro de este entorno. Obviamente los españoles no van a reconocer que hicieron esto, pero tenemos aquí por otro lado la historia y lo que ellos vivieron en carne propia, por decirlo así, y cómo de distintas maneras ellos protegieron. Incluso si regresamos un poquito atrás, en uno de los fragmentos nos damos cuenta que Cristóbal Colón en su diario del viaje decía que las personas indígenas no tenían armas para defenderse, que ni siquiera conocían una espada. ¿Qué tuvieron que hacer entonces? Buscaron herramientas necesarias. ¿Por qué? Porque para ellos no buscaban matar, ellos solo querían vivir. Y aquí desde este entorno podemos ver cómo la filosofía de estas personas ¿verdad? Va de adelante. Esas son de las cosas que podemos observar y cómo podemos ir analizando dentro de nuestro entorno. Bien, entonces, no sé si tengan algún comentario conforme a la clase del día de hoy. Bien, entonces, De mi parte, no, mis. muy bien, gracias Luis. Bien, entonces eso sería todo por el día de hoy. Espero comprendieran un poquito más de cómo funcionó esto de la conquista. Vamos a seguir hablando poco a poco acerca de más. Hoy nos quedamos hasta la página 124 comprendiendo esto. En la siguiente clase vamos a continuar con las demás actividades. Entonces, que tengan un feliz día. Pueden ir a descansar.